Vamos a ver si me acuerdo cómo se hace esto. Ah, voy a estar hablando de Segunda de Pedro. Vamos a leer por el momento el texto base, que es Segunda de Pedro 1:9. Dice así la palabra: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi amado Señor. Te ruego, mi amado Señor, que tú uses mi boca, Señor, para lo que tú tienes que hablar en este día. Señor, quita de mí, Señor, lo que yo quiero decir, y habla tú, mi amado Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. El título que le he puesto a esta pequeña reflexión es Partícipes de la naturaleza divina. Déjenme comentar brevemente que según los estudiosos, esta segunda carta de Pedro fue muy discutida, pues no se creía que él hubiera escrito. Se creía que fue alguien más y no él. Pero cuando leemos en los evangelios, podemos darnos cuenta que Pedro formó parte del círculo de los 12, junto con nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, también fue parte del círculo mucho más íntimo. Él estuvo presente cuando nuestro Señor se transfiguró y pudieron ver la gloria de nuestro Señor, ¿sí? Cuando nuestro Señor iba a ser entregado, ya en la noche en que Él los estaba instruyendo, Él les dijo a los discípulos y especialmente les dijo: ustedes me van a dejar solo. Entonces vino Pedro y le dice: aunque todos se escandalicen y yo no, pero ya sabemos la historia, lo negó 3 veces. ¿Sí? Sin embargo, después de la resurrección, el Señor encontró a Pedro y lo restauró. Y una de las cosas que le encargó es que apacentara las ovejas. ¿Sí? Lo vemos luego allá en Hechos, como un predicador que, digamos, de esos buenos, que cada sermón que hacía la gente creía, se arrepentía, y no solo eso, se bautizaban. ¿Sí? Este es el Pedro que escribe estas cartas, que escribió la primera carta, escribió luego la segunda. Su primera carta está dirigida a aquellos que estaban bajo persecución, y pues el propósito era consolarlos, que se fortalecieran, que supieran que pues era parte de estar siguiendo a nuestro Señor. Entonces vemos ahí que se comienza a cumplir lo que el Señor le dijo:
apacienta mis ovejas. ¿Sí? En el versículo base, Pedro nos dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, pues la pregunta obligada es, ¿de qué cosas habla Pedro? ¿Sí? ¿Son importantes estas cosas para el creyente? ¿Se puede vivir sin ellas? ¿Se puede prescindir de ellas? Cuando comenzamos a leer la segunda carta, en la introducción, Pedro, ya se me pasó también. Pedro se dirige a aquellos que tienen una fe. Leámoslo mejor. Segunda de Pedro 2:1. No creo que eso no lo tienen los hermanos, no se los di. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Sabemos cómo Pedro declara que él tiene fe, y no solo declara que tiene fe, sino que para él es preciosa. ¿Sí? Y dice el versículo 2, gracia y paz sea multiplicada en conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El propósito de Pedro es dar a conocer a la iglesia en ese momento que es necesario conocer a nuestro Señor, profundizar en su conocimiento. Y pues ahora Pedro nos habla a nosotros, porque somos parte de esos que compartimos esa fe que Pedro está declarando que es preciosa. Luego veamos del versículo, vamos a leer del versículo 3 y 4, y luego voy a comentar un poco acerca. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando escogí este tema, creí que iba a ser más fácil, pero tiene mucho, mucho, que dije yo, bueno, mejor hubiera escogido solo un versículo y dedicarme a ese. Pero ahorita le vamos a entrar a lo que podamos, a donde lleguemos. Digamos aquí, antes de la conversión, Pedro tenía una vida común y corriente como nosotros. O sea, no era nada especial. Cuando el Señor lo llama, deja todo. Lo dejó todo y comenzó a seguirle. ¿Sí? Él pudo estar seguro de que ese era el Mesías prometido para ellos. ¿Sí? Podemos decir que él llegó al convencimiento
como dice acá, ¿no? De que todo lo que ocurre en nuestras vidas, lo que ocurre en nuestra vida normal y todo lo que ocurre cuando ya estamos en Cristo, eh, no es algo de casualidad, no es algo que ocurre porque tenemos suerte o porque tenemos mala suerte. Cuando el Señor los instruyó allá en Mateo 5:45, por ejemplo, si me acompañan, como parte de esto del Sermón del Monte, en las sublimes enseñanzas de nuestro Señor. Dice este versículo, el Señor está hablando de amar a los enemigos, ¿sí? Entonces, dice el versículo 45, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El versículo nos deja ver que la gracia de nuestro Señor está con todo el mundo, ¿sí? Al menos la gracia común, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Cuando Pedro escribe esta porción de su segunda carta, él lo hace con autoridad. Él tuvo la oportunidad no de ir a la universidad, no de sacar un posgrado, no de estar con el mejor rabino para que le enseñara, pero tuvo a nuestro Señor. O sea, él fue transformado. Él dejó de ser lo que era y dice la palabra que él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y entonces, pero él le dijo, tú eres Cefas, y significa roca. Según los estudiosos, esto fue así porque la intención de nuestro Señor era cambiar el carácter de Pedro, cambiarlo a la semejanza del suyo, ¿sí? Pues cuando vemos en los evangelios, todo lo que el Señor hizo con los discípulos. Dice, regresando un poquito al pasaje donde estamos, ya se me perdió. Dice el pasaje que como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de Él. O sea, tenemos que conocerlo. Y pues no ocurre simple y sencillamente por creer, como lo vamos a ver más adelante. O sea, creer es una cosa, pero según lo que nos está planteando Pedro, necesitamos, además de creer, como también Santiago nos dijo, la fe
tiene que tener obras, ¿sí? Eh, Cuando el Señor estuvo con los discípulos, ellos comenzaron a probar un poco de ese poder divino. Cuando vemos allá en Mateo 10, por ejemplo, Él los instruyó a que fueran a predicar. Y según los evangelios les dio poder, no solo para que abrieran la boca, sino para que pudieran sanar, para que pudieran expulsar demonios. Pues comenzaron a tener una sensación de que realmente eran diferentes. Yo creo que si ellos se hubieran vanagloriado, hubieran tenido razón, pues no cualquiera podía hacer eso, ¿sí? Luego dice más adelantito, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, a ver cómo está esto. Nos dio promesas y que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Una de las cosas que yo notaba es que Pedro no se detiene a explicar cuáles fueron esas promesas y cómo es que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que pues hay infinidad de promesas que el Señor nos dio, muchas. Y veamos, por ejemplo, lo que nos dice Juan 3, del 14 al 18. ¿Juan qué? Dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, allí comienza una promesa, o sea, de el creer y poder apropiarse de la vida eterna. Y luego el versículo que todos conocemos está incluido aquí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelve a repetir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahí podemos ver que hay una promesa y quizás algo de lo que tenemos que apropiarnos. Luego, más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 36, nuevamente el Señor nos dice que cuando creemos en Él, tenemos vida eterna. Y repite, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Pedro nos dice que por medio de esas promesas podemos participar de la naturaleza divina. Pues veamos más adelante en Juan. Vamos a Juan 14.
Leo para ustedes del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Más adelante, en el mismo capítulo, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas son promesas que el Señor ha cumplido en aquellos que, como Él mismo dice, ¿no? El que me ama, ¿sí?, guarda mis mandamientos. Entonces, esto nada más para mostrar que Pedro escuchó todas estas promesas cuando el Señor vivía. Y no solo las escuchó, gozó de ellas, ¿sí?, y pudo practicarlas. Dice, regresando a segunda de Pedro, dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice al final del capítulo 4. Si hemos creído, definitivamente nuestra manera de vivir tiene que comenzar a separarse de lo que antes hacíamos, a menos que fuéramos santos y pues no teníamos nada que cambiar, pero creo que ninguno de nosotros estaba en esa posición cuando el Señor nos halló. Pablo trata esto en Efesios, y si me acompañan a Efesios 4, del 22 al 24. Dice así la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si me acompañan también a Santiago 1:12, veamos lo que Santiago nos dice. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, aclara, a los que le aman, ¿sí? Pedro en su primera carta habla un poco de esto. Si me acompañan a la primera carta, versículo 1 del 15 al 17.
dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Al continuar leyendo el versículo del 5 al 7, en la segunda de Pedro, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Un montón de cosas, ¿no? Varias cosas. Ahora, recordemos que Pedro está escribiendo a aquellos que tenemos fe. Él le llama una fe preciosa. O sea, debemos de creer que la fe que tenemos es preciosa. ¿Sí? Y nos dice, lo primero que nos dice es que debemos de poner toda diligencia. La traducción de esta palabra da como sinónimo prisa, prontamente, con solicitud y pues diligencia. En palabras sencillas, si lo queremos decir en palabras sencillas, no es para mañana, no es para más tarde. ¿Quieres participar de la naturaleza divina? Comienza ya. ¿Sí? O sea, eso es lo que nos está diciendo Pedro. No podemos dejar para mañana. Tenemos que tomar acción. Y entonces le preguntamos a Pedro, ¿qué debemos hacer, Pedro? Y él nos menciona estas 7 cosas que vamos a... las he tratado de resumir porque pues abarca bastante. La primera cosa que él nos dice es que tenemos que agregar a nuestra fe es virtud. Y quiero aclarar que no es la obra de Cristo más otras cosas, es nuestra fe. Nuestra fe tiene que ir acompañada. La virtud, dice, puede ser virtud, excelencia. Otras traducciones dicen honradez, carácter digno de admiración, buena conducta. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ya tenemos la fe? Pues es lo que ya decíamos, ¿no? Comenzar a dejar todos nuestros malos hábitos que antes teníamos, lo que sea. O sea, Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios no acepta menos. Si a usted le interesa profundizar en lo que dice de lo que está hablando Mateo ahí, puede leer Mateo 5 del 38 al 48 en su casa, solo anótelo. ¿Qué podemos decir de esto? Una de las cosas que podemos ver es que entre nosotros hay diferencias. O sea,
hay enemistades. Eso no es posible. ¿Cómo podemos ser participantes de la naturaleza divina y mi hermano, pues yo no le hablo, porque me hizo algo y pues no lo quiero ver? No es posible. No es posible. Es urgente resolver nuestras diferencias, y ya sea que usted ofendió o que a usted lo ofendieron, vaya y hable. Si no le atiende, pues sigue el proceso que la palabra nos dice. No le atendieron, llame 1 o 2 testigos y pues hasta que se resuelva. Pero es para allá, no es para mañana. Tiene que resolverse inmediato. Veamos las consecuencias de oponernos a que Dios nos manda, hablando de este pasaje. Si me acompañan a Romanos 2, del 5 al 6. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, cuando Pablo escribió a los romanos, también era una iglesia, eran creyentes, y habían diferencias entre ellos también. Habían diferencias porque habían gentiles y habían judíos, y unos a otros pues menospreciaban el uno al otro. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos a ser hermanos, y aunque me hagan feo, me digan feo, me maltraten aún, tengo que amarlo. El Señor nos dijo que teníamos aún que perdonar a nuestros enemigos. Nuestros hermanos, ninguno es nuestro enemigo, ¿sí? Esto nos lleva a la segunda característica que Pedro menciona, que es conocimiento. En este caso, Pedro no se refiere a cualquier clase de conocimiento, ¿sí? Sino el que nos conduce a una vida de santidad, a una vida de crecimiento espiritual. Por ejemplo, el Señor les dijo en su oración sacerdotal, si vemos en Juan 17:3, dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, nuestro Señor también dijo, necesitamos conocer a nuestro Padre Celestial y aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros, ¿sí? Y veamos a
un versículo más, 1 Corintios 2:14, por favor. Dice así la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de percibir, discernir espiritualmente. O sea, nosotros tenemos en nosotros al Espíritu Santo. Él nos ayuda a poder entender cuando alguien predica, cuando leemos la palabra, incluso cuando estamos orando nos ayuda también. ¿Sí? Pero el hombre natural, dice aquí en 1 Corintios 2:14, no entiende nada de eso. ¿Sí? Entonces, no en vano dijo nuestro Señor que teníamos que ser luz para este mundo. ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos ese conocimiento? Preguntémonos, ¿cómo lo obtenemos? Veamos lo que nos dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesario una copia de la escritura, no para usarla como almohada, no para usarla para poner cosas, no para que se empolve, para leerla, para estudiarla, para que nos ayude, como nos dice Pedro acá, a poder ser partícipes de esa naturaleza divina. El conocimiento de Dios y de Jesucristo lleva al hombre más insignificante a lo alto, a ser uno con ellos. Leamos a lo que dice Juan 17, 20, 21. Digo el Señor, orando por los discípulos y también por nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, ¿cuántos dice? Todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué privilegio. O sea, el Señor nos dice que seamos uno con el Padre y con Él. Esto nos lleva a la tercera característica que Pedro menciona, que es el dominio propio. Como sinónimo dice templanza.
podemos decir de esto? En este, digamos, en este lado de la vida, estamos sujetos a ser tentados por lo que el mundo ofrece. Pero el llamado es a seguir el ejemplo de Jesucristo. Él venció la tentación. ¿Y cómo lo hizo? Pues citando las Escrituras. Cuando fue atacado, pues él citó las Escrituras. ¿Cómo podemos nosotros vencer la tentación? Si no conocemos las Escrituras, ¿lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas? ¿Lo vamos a hacer vociferando? No. Tenemos que acudir a las Escrituras. Debemos de someter nuestros deseos y pasiones. La libertad que Cristo nos da, no nos da la libertad de abandonar toda restricción moral. Algunas personas creen, porque pues, ya estoy salvo. Además dicen que no, pues, ya no pierdo la salvación. Y comienzan a actuar peor que como eran antes. O sea, no se trata de eso. Y es lo que Pedro está tratando en esta situación. A lo que nos está llamando Pedro cuando habla de esta palabra dominio propio, es a una autodisciplina. Porque así como el Señor nos dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, podemos parecernos a cualquier otro en el mundo, pero hermanos, nosotros somos diferentes. ¿Y a qué apunta esto? O sea, ¿a qué apunta el dominio propio? Pues a nuestro carácter, a someter todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Sí? Veamos un versículo en Proverbios 25, 28. Proverbios 25. Sí, 25, versículo 28. Lo leí en la traducción lenguaje actual, que me pareció adecuado. Dice en la traducción lenguaje actual: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. En la Reina Valera dice: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, esto apela al dominio propio, a someter nuestras acciones, actitudes, pensamientos al Señor, a la palabra. Nuestro hermano Mateo hablaba el domingo acerca de la justificación. Cuando llegamos a ser salvos, no porque nosotros somos buenos, él nos explicaba, pero este es el proceso que continúa. Una vez que hemos sido justificados, esto es lo que sigue. O sea, por providencia divina,
Nosotros nunca nos preguntamos, ¿y usted qué de qué va a enseñar? No nos preguntamos. Pero por providencia divina, pues esto es lo que, lo que el Señor le dio a mi hermano y lo que me dio a mí, también a nuestro hermano Prax, que estuvo hablando de la vida de José. Una vida sumamente interesante porque fue un hombre que fue usado por Dios, aunque no se dice mucho de la palabra, pero hermano, le tocó duro, porque pues le tocaba que saliera a medianoche corriendo con su señora y con el bebé, ¿sí? Entonces, ven cómo el Espíritu pone todo en orden, ¿sí? Al respecto de esto, Pablo nos dice en 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Nuevamente, aquí se repite, o sea, lo dice Pablo, no lo dice solo Pedro, ¿sí? Y es que nos lo ha dado Dios, ¿sí? Meditando en esto, creo que esta cualidad es necesaria en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se necesita dominio propio para hacer el tiempo, para leer la escritura. Se necesita dominio propio, prepararse para tener un tiempo de oración, un tiempo a solas con el Señor, de poder poner ante Él nuestras necesidades, de poder expresar las necesidades de otros ante Él. Se necesita dominio propio. O sea, tenemos que poder organizar nuestra vida en ese sentido. Entonces, de eso está hablando Pedro y lo que nos dice Pablo también en este versículo. Esto nos lleva a la siguiente característica, que es la paciencia. Y pues, ¿quién más paciente que nuestro Padre Celestial? Ha sido tan paciente que en vez de habernos destruido como merecíamos, no solo nos salvó, sino que dio a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. En ese sentido podemos ver que la paciencia no es algo pasivo, no es que me siento y voy a esperar, no. O sea, para que las cosas se puedan dar, se necesita actuar, ¿sí? Para poder alcanzar lo que queremos. Esta palabra tiene como sinónimos también perseverancia, tolerancia, longanimidad. Las escrituras revelan la paciencia de Dios y también nos instruye a ejercerla. Veamos, por ejemplo, es un pasaje largo, quizás nada más lo comento, está en Marcos 12, del 1 al 11, pero habla de los labradores malvados.
Eh, y pues está ejemplificando el hecho de que Él vino, escogió a Israel, les dio todo lo necesario para que ellos pudieran dar fruto. Y pues, luego, cuando Él mandó a pedir parte de los frutos, que era la costumbre en ese tiempo, usted alquilaba la tierra, pues y tenían que pagarle algo. ¿Qué hicieron? Maltrataron a los que enviaron. Al final de cuentas mandó a su hijo y terminaron matándolo. Es, la, es como que describe la naturaleza del ser humano. Nos dan algo bueno y nosotros a cambio pues damos mal. Es lo que nos está planteando Pedro en este pasaje. Estas características son necesarias en nosotros, dice, para que podamos participar de esa naturaleza divina. Veamos lo que nos dice el mismo Pedro en segunda de Pedro 3, 9 y 10, por favor. Espero que no tengan prisa porque apenas vamos por la mitad. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos serán quemadas. Señor es paciente, muy paciente, porque como vemos que está el mundo hoy, como vemos que la iglesia está hoy, pues ya nos hubiera destruido. ¿Sí? Veamos una característica más, la piedad. Son palabritas que me parecieron hasta cierto punto extrañas al leerlas, pero eso es lo bueno cuando uno estudia, aprende un poco. Y la piedad es el respeto por Dios que afecta a la manera de vivir de una persona. Eso es la piedad. O sea, Pablo se lo recomendó a Timoteo. Le dijo también al mismo Timoteo que la piedad era mucho mejor que el ejercicio físico. Y pues, vaya que sí. Estudiando un poco, dice que los griegos no concebían la piedad como una relación personal con Dios, sino como un deber divino.
Es por eso que la piedad es utilizada únicamente en las cartas pastorales, o sea, Timoteo y Tito, me parece, y aquí en Segunda de Pedro. En el resto de los escritos del Nuevo Testamento se utilizan otras palabras diferentes para piedad, como la conducta cristiana, como obediencia al Evangelio, obediencia a la verdad, o sea, diferentes formas, pero que nos están hablando de lo mismo, de la piedad. No sé si tengo tiempo todavía o ya no. ¿O terminamos? Todavía no tienen hambre, vaya pues. La siguiente cualidad, el afecto fraternal. Este concepto se encuentra a todo lo largo de la Escritura. El término Filadelfia se utiliza solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. O sea, solo los menciono: Romanos 12:10, Primera de Tesalonicenses 4:9, Hebreos 13:1, Primera de Pedro 1:22, Segunda de Pedro 1:7. Sin embargo, el amor fraternal es mucho más amplio de lo que implican estas pocas apariciones. Se refiere a amar a los demás como si formaran parte de la familia de uno. O sea, nosotros en nuestra familia podemos discutir, podemos pelear, podemos hacer todo, pero no nos comenzamos a odiar, ¿no? O sea, al menos no deberíamos. Y especialmente si ya estamos en Cristo, ¿sí? Porque cuando no estamos en Cristo, yo creo que sí, pues se agarran del chongo y hacen cosas que no se pueden ni mencionar. Pero cuando estamos en Cristo, tiene que ser diferente. Nuestro Señor enseñó acerca del amor fraternal, y no solo eso, lo hizo un mandamiento. Dijo que teníamos que amarnos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Usted ya lo escuchó esta noche, yo ya lo leí. Es su responsabilidad de hoy en adelante. O sea, no pongamos nuestro propio amor como yo amo a mi manera. El Señor dice que nos amemos los unos a los otros. El ejemplo clásico de esto es el del samaritano, ¿no? Como dos que se consideraban puros, santos, bienhechores, que hacían buenas obras supuestamente, pasaron de largo por el que estaba tendido ahí y que necesitaba ayuda. Pero alguien se apiadó de él, ¿sí? Entonces, eso es amar. Eso es realmente ver por el prójimo. Entre nosotros, como ya mencionaba, no pueden haber esa clase de pleitos. Y si los hay, porque los van a ver, busquemos el camino para resolverlos. Solo de esa manera podemos tener, dice
Pedro ya al final, una amplia entrada al reino. La última es el amor. Pues del amor ya se habló mucho, es que no voy a hablar demasiado de esto. Lo primero que podemos decir que es un fruto del Espíritu, nos lo dice Gálatas 5:22, y pues conocemos la máxima expresión de amor de Dios hacia la humanidad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vemos cómo Pablo le dedica el capítulo 13 de 1 de Corintios a hablar del amor, con unas características que necesitamos nosotros, no solo conocerlas, no solo leerlas, sino que ponerlas por práctica. La última parte de esta presentación va del capítulo 8 de segunda de Pedro 1 hasta el 11. Y esto pues ya es el cierre que hace Pedro. Dice el versículo 8, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que ya hemos hablado. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece interesante? No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pues yo creo que esto no necesita explicación por sí solo. Por sí solo creo que se nos dice claramente luego dice en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Pedro concluye haciéndonos ver que todas estas cualidades que él ha mencionado es parte del carácter que nosotros debemos de tener. Es algo que, como él dice, nos va a permitir participar de esa naturaleza divina. Como vemos, no es nada más creer, hay que actuar, hay que poner en práctica la palabra. ¿Qué más podemos decir ya para concluir? Todo esto que nuestro Señor, que Pedro está hablando, nos está hablando a nosotros como creyentes, ¿sí? Aquel que no es creyente, aquel que no ha confesado a nuestro Señor, aquel que no tiene a nuestro Señor como Salvador, pues esto no le compete. Pero si usted dice ser creyente, dice que es un santo, usted necesita conocerlas
y no conocerlas, sino que practicar cada una de estas cualidades, al igual que lo necesito yo, al igual que lo necesita el pastor. Todos necesitamos hacerlo. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, mi Señor. Te rogamos que ella pueda producir el fruto para el cual tú la enviaste. Permite, mi amado Señor, que seamos más diligentes en poder conocerte, mi amado Señor, a través de las Escrituras. Permítenos, mi Señor, que cada día podamos entender mejor lo que tú nos dices y que no solo lo conozcamos, mi amado Señor, sino que lo llevemos a la práctica. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén.